definían el poder popular, así lo plantean, el poder popular, los veíamos aparecer en las pequeñas conquistas hechas por la comunidad en su vereda, en donde los habitantes habían aprendido a leer y a pensar, en los pliegos ganados en huelgas, reivindicaciones arrancadas por movilizaciones y marchas masivas, siempre y cuando correspondiera a un grado de conciencia de organización. Entonces digamos que estos principios de conciencia de organización van a ser fundamentales para establecer esa conexión del poder popular con los espacios vividos y cómo desde ahí se inicia todo un proceso de repolitización, ¿cierto? Cómo ese proceso de repolitización incide en la producción social del espacio. Entonces, esos procesos de repolitización del espacio, pues básicamente en las experiencias actuales se han ido alimentando de los ejercicios de reconocimiento del territorio. En la década de los 70, los 80 no se hablaba mucho del concepto de territorio, pero sí hay una apuesta muy interesante de educación popular, recogiendo un poco las experiencias las apuestas de Paulo Freire, también las metodologías marxistas, de cómo entonces dentro del proceso de educación popular la juventud estudiantil cristiana, el movimiento estudiantil cristiano, en articulación con los sindicatos y con las organizaciones campesinas, mediante su proceso de educación popular, pues iniciaron un proceso de reconocimiento político de las realidades que existía en el contexto de Pueblo Rico y los municipios cercanos. Digamos que este proceso de educación popular va a ser determinante para entender ese aspecto de la repolitización del espacio, que va a ser determinante en la comprensión de los contraespacios para el caso pues, de las experiencias del sureste de Antioquia. Entonces, bajo este concepto que plantea Ignacio Betancourt del poder popular, ese concepto lo conecto con lo que plantea Lefebvre del espacio vivido, al referirse que son los lugares de la pasión y la acción, de las imágenes y los símbolos, el espacio de los usuarios, artistas, novelistas, el espacio que se desea modificar y tomar desde la imaginación y desde la acción política. Entonces digamos que en mi tesis yo trato también de plantear la forma de cómo se construye un proceso político en la definición de estos espacios, es decir, cómo desde el proceso político entendemos la acción política y cómo eso incide un poco en las prácticas espaciales en el sureste de Antioquia. Entonces digamos que bajo estos dos conceptos del poder popular y el espacio vivido, tanto de Ignacio Betancourt y Lefebvre, pues trato entonces de comprender un poco la experiencia de las luchas por la tierra en el sureste de Antioquia, principalmente Pueblo Rico y Tazo, retomando la experiencia de las arepas, un proceso que se inició más o menos en el 71, el 73, la toma de tierras en las arepas, el proceso también en la Linda, tuvo dos periodos, también un proceso de toma de tierras y posteriormente ya a finales de los 80 inició un proceso de empresa comunitaria. Tenemos también el proceso en la Arboleda, que es una empresa autogestionaria también que se inicia desde el año 1973 y que tiene una fuerza más o menos hasta el 93. Y digamos que algunos casos concretos muy importantes en Pueblo Rico, que fue en la vereda La Gómez, la vereda Sevilla y también en la vereda Mulatos. Entonces, digamos, desde esta experiencia es como vamos a tratar de comprender un poco esas prácticas espaciales que nos permiten entender el contraespacio en Pueblo Rico, Tazo principalmente. Entonces, en el proceso de la lucha por la tierra en el sureste de Antioquia, que es muy evidente en la segunda mitad del siglo XX, pues digamos que la lucha por la tierra, teniendo el caso concreto de las arepas, pues digamos que aquí hay unos testimonios que los podemos obtener del libro de Ignacio Betancourt, que es Rescolado Cenizas. Así se plantea que en las arepas, con el despliegue de los campesinos del suroeste y con la definición de varios puntos incluidos en un pliego de exigencias, se logró que el padre Sierra le aumentara los salarios a sus trabajadores, le incluyera vaca de leche para cada familia, pago de días festivos y prestaciones sociales. Quizá fue eso lo que llevó a entregarle la finca a la curia, que se la vendió posteriormente al Incora, y esta entidad organizó las actuales comunidades de Patio Bonito y La Soledad. Este proceso de la toma de la tierra estuvo acompañado por todo un proceso organizativo donde hubo participación de entre 500.000 campesinos, y que ese proceso entonces digamos va tomando fuerza a partir del trabajo que hizo la Juventud Estudiantil Cristiana desde el 68 aproximadamente, la Juventud Estudiantil Cristiana, el Movimiento Estudiantil Cristiano y luego la Comunidad Eclesial de Bases. Entonces el trabajo que se hizo desde estos actores donde el tema de la educación popular fue fundamental para el proceso de repolitización de los procesos para esta época, fue determinante entonces para que hubiera un despliegue de campesinos y campesinas en la toma de tierras,
fundamentalmente para generar ciertas reivindicaciones del campesinado en sus condiciones económicas, pues de las condiciones en las que vivían. Entonces allí en las arepas pues, se pretendía hacer una toma de tierras también para garantizar ciertas condiciones de vida de los campesinos y campesinas que allí habitaban. Entonces digamos que ahí se recoge también un elemento fundamental para entender, digamos, esa relación entre el poder popular y el espacio vivido. Tengo el caso también de La Linda, que es también un lugar cercano, el límite entre Pueblo Rico y Tazo, que se dio paralelo al proceso de las arepas. La Linda fue un ejercicio de organización campesina que se llevó a cabo al mismo tiempo que las arepas. Jorge y Federico Gómez eran los dueños de La Linda. Allí se reproducía un sistema feudal en que los dueños de estas tierras se apropiaban de la producción, los agregados y las mujeres. Existía un sistema mixto de producción, monocultivos de café y economías campesinas. Entonces lo que podemos evidenciar acá es que tener un control sobre la tierra implica también tener un control sobre las personas que la habitan. Entonces digamos que ese tipo de relacionamientos que se generan allí para esta época que estamos en el contexto también en la geopolítica de la Guerra Fría fue determinante porque básicamente de las influencias externas de la Revolución Cubana pues se empezó a alimentar estas luchas por las tierras para generar un cambio en ese tipo de relacionamientos feudales que existían en Puerto Rico, en Tazo, en este proceso organizativo. Y tenemos el caso de la arboleda, que digamos también se ha constituido uno de los hitos fundamentales en el proceso político en Puerto Rico y Tazo, porque la arboleda también se constituye en un lugar que permite fortalecer el proceso organizativo y la movilización social en Puerto Rico y Tazo. Pues casi siempre nosotros abordamos la importancia que tiene los procesos de articulación entre diferentes actores, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la CGT, la ACC, la Asociación Campesina de Colombia, pero muchas veces no valoramos también la relación no solamente entre actores humanos, sino entre actores humanos, en este caso la tierra. Entonces la arboleda también se constituye un escenario fundamental que permite de alguna manera dar un fortalecimiento organizativo del proceso de los usuarios campesinos en Puerto Rico. De la arboleda surgió entonces la idea de crear una empresa comunitaria como un rayo de luz en la oscuridad. Además nos sirvió para soñar, para soñar, construir una especie de comuna autogestionaria e independiente, en donde la tierra y los medios de producción fueran comunitarios. El trabajo no fuera una mercancía para sobrevivir, sino una responsabilidad para progresar. La mujer tuviera las mismas oportunidades que el hombre. Los niños se formaran en comunidad y los individuos pudieran realizarse como personas. Una empresa que sirviera para la experimentación agrícola, que apoyara la educación y el desarrollo de los campesinos de la región y que se convirtiera en cierta fuente de finanzas para conservar algún poder independiente de ayudar a la educación popular en la región. Entonces básicamente la arboleda también se constituye como en un fortín que permite seguir alimentando las apuestas políticas de este proceso de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Pues desde allí se quería poner en práctica la relación de la tierra colectiva. Se pretendía también generar transformación en las relaciones de género entre hombres y mujeres, y también se le apostaba cómo repolitizar este lugar en el que habitan a partir de los procesos de educación popular. Entonces digamos que nuevamente emerge la importancia de la educación popular en las formas de entender la repolitización de estos procesos organizativos. Entonces digamos que estos tres elementos van a ser determinantes, se constituyen en hitos fundamentales de los procesos de movilización en el suroeste, en gran parte del suroeste de Antioquia, especialmente por los municipios que ya mencioné, que se ubican en el suroeste lejano de Antioquia. Entonces digamos que entendiendo que estas disputas que se daban para esta época de la segunda mitad del siglo XX, pues básicamente allí se recogían corrientes externas como de la Revolución Cubana, que también digamos se retroalimentan dentro del proceso de la juventud estudiantil cristiana, que se fortalece también desde un proyecto parroquial que se inicia en Puerto Rico en el año 1969, donde digamos allí se implementa un proceso de la teología de la liberación, y pues allí se pretende implementar unos cambios en las relaciones políticas, un poco también para enfrentar digamos esas relaciones de desigualdad que en su momento se denunciaba la comunidad eclesial de bases y todos estos procesos que se implementó con los jóvenes en el suroeste de Antioquia. Entonces de ahí entender que estamos en un contexto también de relaciones globales
donde de alguna manera se genera una configuración del capitalismo, pero donde también venían corrientes externas del comunismo, pues nos lleva a la pregunta, es cuál ha sido la influencia e intervención también del comunismo en la geografía, la apuesta de los campesinos, sindicalistas y estudiantes. Entonces, claro, ver el tema de la configuración del capitalismo pues nos lleva también a entender un poco el proceso de la configuración territorial que se da en el sureste de Antioquia a partir de 1830, donde es determinante unas prácticas agrícolas de monocultivos de café, de ganadería, entre otro tipo pues, de prácticas, pero también es posible evidenciar que durante este tiempo se han mantenido unas economías campesinas y que en el contexto de la Guerra Fría, entre 1940 y 1990, pues básicamente con el proceso de la Asociación Nacional de Usuarios Colectivos pues se le apostaba a tener posesión sobre la tierra a partir de unas prácticas colectivas. De la experiencia de la arboleda nos enseña un poco de alguna manera cómo esas corrientes externas permiten generar un tipo de relacionamiento con el espacio a partir de la empresa comunitaria, pero de alguna manera también nos va generando otro tipo de reflexiones en esas interacciones que se dan durante este tiempo en la empresa comunitaria de la arboleda. Durante los primeros 5 años, como lo menciona William Zapata, se da un proceso de comunismo absoluto, donde todo es de todos, pero digamos que estas prácticas del comunismo absoluto, como ellos lo plantean, generan ciertos inconvenientes, porque al plantear que todo es de todos, pues nadie sabía realmente qué le correspondía dentro de esa empresa comunitaria. Algunos trabajaban más, otros trabajaban menos, otros pues básicamente pues se aprovechaban de las condiciones laborales de los compañeros. Entonces pasó el comunismo absoluto, ya más o menos en 1977 se va al otro extremo de un individualismo absoluto, y por ahí también se plantea que hay un fracaso en el tipo pues, de relaciones que allí se determinan, porque entendieron que se necesitaba del otro para poder construir estos procesos de autonomías en la tierra. Y luego entonces se pasa a hacer una reflexión sobre esas relaciones mixtas entre lo colectivo y lo privado. Este proceso de la empresa comunitaria de la arboleda, digamos que tuvo una temporalidad importante. Inicia más o menos desde 1973 con la conformación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, finaliza más o menos, yo creo que es un punto de quiebre, 1993, entra la oleada de violencia en Pueblo Rico, en Tazo, en todas estas zonas de incidencia donde tuvo fuerza la juventud estudiantil cristiana, y que es el año también donde asesinan a Ignacio Betancourt, y años previos también asesinan a Pedronel Osorno. Entonces digamos que aquí es determinante plantear este tipo de reflexiones, porque digamos que la empresa comunitaria también se rodea de otros procesos políticos, como fue el movimiento del MUR, el Movimiento de Unificación Revolucionaria Marxista-Leninista, que luego desde ahí se empieza a conocer otra historia en el sureste de Antioquia a partir de la acción armada, una acción armada que es producto precisamente de esas violencias que han sido tan evidentes en el sureste de Antioquia, y que nos ha llevado también a reflexionar cómo el espacio ha sido determinante en la reproducción de estas violencias. Si las geografías del capital han generado estas formas de violencia, si tiene una relación con el tema de la concentración de la tierra y el desplazamiento forzado. Lo que sí es cierto es que eso generó una reacción de actores armados, algunos de ellos provenientes pues, del movimiento de unificación revolucionaria, no todos los del movimiento en algún momento optaron por la vía armada, pero de ahí se desprendió también una historia del conflicto armado en el sureste de Antioquia que es necesario abordar con más profundidad, desde la emergencia también del movimiento de izquierda revolucionaria, el movimiento de integración revolucionaria en el Patria Libre, la Unión Camilista de Ejército de Liberación Nacional, luego lo de la corriente de renovación socialista, lo del Frente Ernesto Che Guevara, que es uno de los frentes guerrilleros, del Ejército Revolucionario Guevarista. Entonces digamos que eso también es expresión de esas luchas políticas que se da por la tierra en el sureste de Antioquia, pero bueno, eso es un tema que no va a profundizar más acá para poder tratar de entender esos conceptos del poder popular, contraspacios y justicia, las formas de comprender la justicia espacial. Digamos que hoy lo que estoy planteando es una provocación para que los que están presentes aquí pues tengan más incentivos para leer el Amboa Publicidad Jung. Entonces, dentro de esas experiencias que planteaba de cómo ha sido la intervención del comunismo en las geografías, ¿cierto? Desde la apuesta de los campesinos, los sindicalistas, los estudiantes, teniendo como referencia a las arepas, teniendo como referencia a la arboleda y la linda,
pues digamos que también es importante retomar un poco eso que David Harvey habla del desarrollo geográfico desigual, al plantear que, al igual que el capitalismo, que es un diseño global, cuando entra en contacto con diversos lugares, pues digamos que se expresa de manera diferencial. Es decir, que el capitalismo no se expresa de la misma manera en Pueblo Rico a un, qué sé yo, un municipio de Ecuador. Y eso mismo sucedía entonces con el comunismo. Si bien había una corriente de comunismo, de revolución cubana, para la época que inspiró la lucha social en el sureste de Antioquia, pues también es posible determinar que en esas mismas relaciones con las especificidades del lugar, es posible evidenciar como ese pensamiento de otros, retomando un poco la perspectiva de Mignolo, al plantear que a partir de esas corrientes de revolución cubana, de la teología de la liberación, pues digamos que Pueblo Rico tiene unas expresiones muy particulares en la definición de esos espacios, de esas prácticas espaciales, producto pues de los espacios vividos. Entonces, digamos que es posible evidenciar unos pensamientos fronterizos, entendiéndolos en la intersección de las historias locales que promulgan diseños globales y las historias locales que se relacionan con ellas. Por eso es por lo que este pensamiento solo puede materializarse desde una perspectiva subalterna, ya que la puesta en pie de diseños globales se ve impulsado por el deseo de homogeneidad y la necesidad implícita de hegemonía. El marxismo ofreció una alternativa a la fuerza de ideología hegemónica del liberalismo, pero era también un diseño global, de oposición alternativo, pero en cualquier caso un diseño global. El pensamiento fronterizo apunta hacia un tipo diferente de hegemonía, en el que un mundo de múltiples centros no estaría dominado por ninguno. La diversidad como proyecto universal nos permite imaginar alternativas al universalismo. Entonces digamos, ¿me quedan 5 minutos? Bueno, vamos a hacer una super síntesis. Este tipo de pensamiento fronterizo va generando unos procesos de identidad con la Tierra. Esos procesos de identidad, como lo vimos con las experiencias de la segunda mitad del siglo XX y la primera del siglo XXI, son producto también de unos compromisos ético-políticos. Esos compromisos ético-políticos entonces se afianzan desde los procesos de educación popular, en el proceso de repolitización. Para los 70 se inició el proceso de la comunidad cristiana de base, la juventud estudiantil cristiana, del ver, juzgar y actuar. Ese fue un elemento muy determinante para los procesos de repolitización del espacio, que va generando también la definición de unos valores de uso del espacio. Entonces tenemos el caso, por ejemplo, de la experiencia de las luchas por la tierra en el Mulato, y es precisamente que allí hubo una toma de tierras, no precisamente para generar sindicatos agrarios o para construir empresa comunitaria, sino que se tomaron tierras para construir canchas de fútbol. Y esas canchas de fútbol también fueron determinantes de la construcción de un proceso identitario dentro de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Entonces, retomando esta experiencia del Mulato, donde es posible valorar también como estas condiciones políticos culturales en la definición de estos espacios, digamos que estos testimonios nos plantean un importante ejemplo de apropiación entre los valores de uso del espacio, está en conexión con el goce, el disfrute, valorando el espacio como idea y creación colectiva que influye en las decisiones e intervenciones, lo que implica que esta reapropiación supone una repolitización del espacio, una reactualización de su condición política. Este tipo de prácticas también se complementó en la resignificación de la casa cural y de la iglesia. En la iglesia podemos evidenciar en una de las imágenes que tenemos allí de cómo hay una representación en toda la cúspide que es el Cristo resucitado. Ese Cristo resucitado fue elaborado por un artista local en el que se representa, dentro de esa perspectiva de la teología de la liberación, que Cristo se levanta junto con el pueblo. Entonces digamos que hoy en día es posible evidenciar esas formas de representación de este lugar y cómo entonces los campesinos y las campesinas utilizan los espacios de la iglesia, de la casa cural, también para generar sus espacios políticos, de la asamblea de los usuarios campesinos. Entonces, como conclusión, en este punto, quiero plantear desde la perspectiva también de Friedrich Lefebvre que los contraspacios son el resultado de una lucha política, son espacios a construirse por una política de resistencia. La posibilidad de estos contraspacios se da cuando surge un espacio diferencial en oposición al espacio abstracto del mundo capitalista. Lefebvre se centraba entonces sobre escenarios en que este espacio diferencial, como experiencia vivida, se podía formar. O sea, lo considero como un proceso, aún no como hecho. Es evidente, sin embargo, que en muchos casos esos espacios diferenciales ya existen y de hecho se afirman como tal. Aquí entonces quiero también plantear la relación entre contraespacio y naturaleza, que ya ahí abordo la parte del segundo capítulo,
donde también en las contradicciones de este proceso de globalización emergen los conflictos socioambientales. Entonces hoy se plantea también la relación que hay entre contraspacio como proceso político en la resignificación de los lugares donde se habitan con el tema de la producción de naturaleza. Entonces, retomando los contraspacios y la relación con las luchas ambientalistas que hoy se ven en el mundo, entonces aquí quiero plantear que Lefebvre denomina como el espacio diferencial, es decir, la apropiación de espacios diferenciales como resultado de contradicciones inherentes de aquellas producciones de espacio abstracto que le apuesta a la homogenización. Los espacios diferenciales pueden ser la expresión de la reapropiación del espacio y su politización, como ejercicio emancipatorio, resultando imprescindible pensar un espacio de juegos, ocio, placer, la obra atravesando el producto, el valor de uso sobre el valor del cambio, en la apropiación sobre la dominación. Precisamente porque lo imaginario y lo utópico, lo posible, integran lo real yendo más allá de lo real. Y Lender entonces plantea que, contrario a la homogenización, que sería en este caso la dominación del capital, están las políticas identitarias que se movilizan alrededor de conceptos como unicidad, género, sexualidad, ecologismo, entre otros, que redefinen y acentúan las diferencias articuladas a procesos de resistencia. De esta manera, las contradicciones inherentes al espacio abstracto desembocan en la búsqueda de un contraspacio, un espacio diferencial que haya articulación a las multiplicidades de resistencia como una política completa de espacio. La multiplicidad, sin lugar a dudas, es una característica clave de la espacialidad. Aquí entonces ya va a conectar, porque retomo parte de la historia política del COA, y cómo el COA, dentro de la articulación regional, viene definiendo también unas prácticas espaciales, que es las que va a asociar con el concepto de la justicia espacial. Entonces, para el caso del tercer capítulo, que denomino Poder Popular y la lucha por la justicia espacial hacia la construcción de territorios sagrados para la vida, planteo que las alternativas geográficas son aquellas que emergen de diferentes lugares del sureste de Antioquia. Se definen prácticas espaciales alternativas al modelo capitalista, prácticas particulares que nacen de las especificidades de cada lugar y se articulan entre sí teniendo una gran red de resistencia. Esa red de resistencia, a partir de las alternativas geográficas, las entendemos a partir de la cartografía social, la agroecología, los circuitos económicos solidarios, los resguardos indígenas, los sitios sagrados. Entonces, el tema de la cartografía social es fundamental porque desde allí hemos estado elaborando en las representaciones del territorio, que es el territorio que lo compone, que es lo sagrado para la vida. Eso es determinante, retomando un poco lo que plantea Nel Quijano. Estas cartografías sociales actúan como liberación de la vida en sociedad respecto de cada una de las formas y los mecanismos de explotación, de dominación, de discriminación, como es colonización y liberación del conocimiento del imaginario. O sea que la cartografía social nos da la posibilidad de pensar en el territorio o el espacio de una manera diferencial. La agroecología, entonces retomo también una práctica muy interesante que son los mapasueños. De los mapasueños han sido puestas muy importantes, son estos, donde la Asociación Agropecuaria de Caramantas de alguna manera establece cuál es el estado actual de su territorio y su finca, y luego se proyectan ese mapasueño a 1 año o a 5 años. Entonces acá tenemos las experiencias concretas, en el caso de la familia Patiño Franco, de cómo en ese mapasueño uno de los sueños que tenían era la construcción de una casa, y después de 20 años lograron instalar la infraestructura. Y aquí vemos cómo ha cambiado un poco esa configuración de infraestructura de la vivienda, de la casa de la familia de los Patiño Francos. Tenemos el caso también de la familia Ospina, el mapa actual, mapa 1 año, mapa 5 años, donde allí entonces se plantea, por ejemplo, el tema de los biodigestores, el kiosco, el tema de los beneficiarios del café, los fogones ecológicos. Entonces, como algo que se estaba proyectando en algún determinado tiempo, cómo plasmaron ese sueño en una cartografía y cómo esa cartografía luego permite evidenciar que efectivamente esos sueños fueron cumplidos. Aquí tenemos las imágenes del kiosco, los beneficiarios de café, el fogón ecológico, la familia de los Ospina. De esta manera, según lo plantea la SAP, los mapasueños es lo que uno quiere hacer, quiere tener lo que quiere sembrar en el futuro, según desde la visión que se tenga y más desde un proceso agroecológico. Uno como campesino tiene dificultades de hacer planeación. Una de las formas más sencillas que se ha a través de la SAP ha sido a través de mapas y figuras que son más fáciles de entender para nosotros y que son muy reales. Uno plasma en un papel, hace el croquis de la finca y empieza a dibujar las cosas que uno quiere hacer. Si uno se propone, las va construyendo. ¿Y cómo le cambia uno la vida de una finca por medio de un mapa? Cuando llegamos acá, toda la finca era solo café y plátano. Teníamos un potrero y mucho rastrojo. Sin embargo, nos soñamos tener una huerta de 600 metros cuadrados alrededor de la casa, y ahora tenemos una diversidad de plantas y arbolitos diferentes al café y que dan mucho más economía.
En un lote sacrificamos 500 palos de café y hoy día tenemos 30 terrazas, tenemos piñas, árboles, aguacates, naranjas, guayados, bananos, tenemos la marquesina, el beneficiario del café, la compostela, un laguito y gran variedad de cosas. Entonces de aquí, pues básicamente este tema de los mapasuelos nos permite de alguna manera también entender cómo se están construyendo estas alternativas geográficas a partir de la relación con una finca y la proyección de la finca. Este es el caso de la Asociación Agropecuaria de Caramanta y otras alternativas tienen que ver con los circuitos económicos y solidarios que requieren un poco esta propuesta de la agroecología, con una profundización en los circuitos económicos por cuestiones del tiempo. Está el tema de los resguardos indígenas, que también es otra forma de entender el espacio diferencial en el sureste de Antioquia. Sabemos que los indígenas tienen una cosmovisión de la madre tierra y eso es muy determinante en sus resguardos indígenas, pero también hay un ejercicio de reconocimiento de los sitios sagrados. Entonces hablo pues de las espacialidades de los HAIs. Bueno, de todas formas, por cuestiones de tiempo que se me fue, básicamente queda pendiente, para que me lo pregunten ahora, el tema de los espacios radicales, la radicalización de los espacios y la justicia espacial, y cómo todo eso se conecta con el poder popular, que ya sería parte de las conclusiones de esta investigación. Las relaciones globales que se dieron en ese entonces y que tuvieron una repercusión en los lugares del sureste de Antioquia. Entonces era más como para situar de que efectivamente hay unas influencias externas, pero también está planteando que como esas relaciones globales, cuando entran en contacto con los lugares, tenían unas resignificaciones, o sea, unas expresiones diferenciales. Inclusive vemos que en el sureste de Antioquia, claro, se conformaron movimientos que se apellidaban marxista-leninistas, o sea, con muchos de ellos actores políticos armados, pero también era evidente que, por ejemplo, Ignacio era uno de los que planteó una crítica frente a esos apellidados como marxista-leninistas, o sea, porque de alguna manera ya eso empezaba a generar unas connotaciones más de otras apuestas nacionales y que muchas veces no recogía las construcciones locales que se venían resignificando. Entonces, digamos que el poder popular yo lo voy conectando como al proceso de la repolitización, como los grupos sociales, para este caso que tenemos experiencias concretas, inician un proceso de organización. Cómo ese proceso de organización va generando unos efectos en términos políticos, económicos y espaciales. Entonces, digamos que ese tema del poder popular que me parece pertinente empezar desde su pluralidad, digamos que se alimentan de unos principios ético-políticos, que es un poco lo que yo pretendo plantear en la relación del poder popular, y es el tema de la educación popular. Digamos que en la segunda mitad del siglo XX, claro, se recogían las apuestas de Paulo Freire, de Marx y de Camilo Torres. Hoy en la actualidad también estamos hablando de educación popular ambiental, que sigue retomando otras de Paulo Freire y de experiencias cubanas, por ejemplo. Claro, es una apuesta muy interesante porque hoy en la actualidad tenemos las escuelas de sustentabilidad y para la época la juventud estudiantil cristiana utilizaba el método de juzgar y actuar. Creo que ese fue un elemento importante para fortalecer el proceso organizativo para esa época. Entonces, retomando el concepto de Ignacio, él habla que el poder popular debía obedecer a un grado de conciencia y de organización. Esa conciencia, pues, de alguna manera la asocio directamente con los procesos de educación popular, y como ese proceso de educación popular va generando un reconocimiento, pues para este caso, de la tierra, del contexto en el que empezó el proyecto comunitario, el proyecto parroquial en Puerto Rico, tenía unas identificaciones del ver, del juzgar y el actuar, y muchas veces este actuar se basaba en acciones de hecho, o sea, de movilizaciones en torno a tierras. Entonces, digamos que ese es un elemento, y el otro, para entender el tema del poder popular, digamos que establece una relación entre el proceso, el anterior y este, es el concepto de la justicia social. Creo que ha sido muy determinante en los sectores que hicieron parte de la Comunidad Eclesial de Bases de la Asociación Nacional de los Campesinos, porque era una expresión de lo que se estaba viviendo en el contexto de la violencia. Entonces, como desde ese poder popular, desde el proceso organizativo, se intenta pensar formas de enfrentar a la violencia. ¿Cierto? Entonces, digamos que
ese tema del poder popular lo asocio a la educación popular y a la justicia social, hoy en día con el cual también hablamos de la justicia social y ambiental, y por eso digamos que esas reflexiones que se vienen dando en estos dos procesos me permiten también pensarnos cómo desde esas experiencias podríamos abordar la justicia espacial. Entonces digamos que no pretendía como establecer esa dualidad entre capitalismo y comunismo, sino que pues hacía referencia que digamos que en esas particularidades del lugar emergen o existen esos pensamientos fronterizos que hace que entonces esas corrientes externas tengan una configuración diferencial. Entonces por eso como se toma una cancha, se toma la tierra para construir una cancha, o sea, continúa como asociado al comunismo, ¿no? Hay unas prácticas políticas y culturales que permiten generar un proceso identitario en este proceso que se dio en los 70 y los 80. Entonces digamos que sí, el poder popular tenemos que abordarlo desde ese escenario de las pluralidades, pero digamos que yo quería hacer referencias cómo se inicia un proceso de politización social desde estos principios de educación popular y justicia social, y cómo ese proceso de politización nos puede dar la apertura a entender los contraspacios en el sureste de Antioquia. Inclusive cabe la pregunta si todo espacio diferencial se constituye en contraspacio. Yo plantearía que para el caso nuestro sí, y más retomando el tema de la década del nuevo siglo, del 2000, porque digamos que ya empezó a posicionar el concepto, que acá entonces incorporó temas dentro de las conclusiones. Las conclusiones pues planteó también, se modificó por completo, planteó unas distinciones entre algunos conceptos que nos permiten entender la justicia espacial, brindar la apertura a su comprensión. Eso tiene que ver con el tema de la participación, cómo la participación puede ser determinante en el proceso de politización de las organizaciones y del espacio. Entonces hablo de los espacios radicales. Cuando hablo de espacios radicales estoy retomando el concepto que la Real Academia plantea de lo radical, que ser radical no es ser violento ni cerrarse a la construcción de cosas, sino que lo radical está conectado a las raíces, y esas raíces pues de alguna manera también tienen esa analogía con en términos biológicos con la tierra, y que se va alimentando a partir de ese contacto con la tierra, se alimenta pues para este caso de las experiencias que allí existen. Y digamos que esos espacios radicales son esas prácticas espaciales que ya existen, que podríamos determinar que ya son alternativas a las geografías del capital, ¿cierto? Como el caso de las fincas agroecológicas, los circuitos económicos y solidarios, las cartografías sociales, los resguardos indígenas, los sitios sagrados. Quedaría también como reto el tema de los acueductos comunitarios y los transportes comunitarios, pero digamos que ahí yo sí plantearía que hay un contraspacio, porque de alguna manera se construyen unas experiencias a partir de su localidad, de la relación con la tierra y el territorio. Y digamos que ahí es donde yo planteo que ese contraspacio emerge del concepto de Falco del sentir pensar. Yo le agregaría también del sentir habitar. Es decir, cómo esos sentidos, ¿cierto?, lo relaciono mucho con espacios vividos, pues permiten generar un espacio diferencial frente a unos modelos espaciales de dominación, que no se agotaría únicamente en el capitalismo, sino también cómo se expresan geografías de violencia a partir, qué sé yo, del racismo. O sea, eso se vio históricamente con los resguardos indígenas, en su momento, pero también, claro, operan otro tipo de fuerzas de dominación, que para este caso pues yo no estoy en capacidad pues como de abordarlos. Podría centrarme un poco en los espacios del capital. Por eso sí hablaba un poco de los espacios extractivos, el tema de las geografías del capital, el tema de la acumulación por desposesión, la concentración de la tierra para entender los conflictos, y cómo el movimiento social reacciona también para enfrentar esas formas de violencia. Entonces, dentro de las conclusiones, así explico un poco lo que es el espacio radical, que ya son espacios diferenciales que existen, que se alimentan desde ese sentir habitual, sentir pensar, que tengo el caso, pues, como ya lo mencioné, de la agroecología, entre los resguardos indígenas, y planteo también el tema de la radicalización de los espacios, es decir, cómo seguimos profundizando en nuestras raíces para potenciar nuestro proceso de movilización social, y eso se logra, eso es un elemento determinante para el tema del contraspacio,
desde estas experiencias ya actuales, es la participación social efectiva y afectiva. O sea, porque es un proceso que hemos venido resignificando, de entender la participación desde aquellas prácticas cotidianas que procesos implementan en sus territorios, que no necesariamente se agotan en esas figuras jurídicas como los mecanismos de participación ciudadana, sino que la participación va más allá de las consultas populares, del plebiscito, del referendo. Entonces digamos que la participación social efectiva y afectiva nos permite entender cómo se construye la participación a partir de la movilización social, de los encuentros regionales, de las travesías por el sureste y un abrazo a la montaña. Y eso es determinante porque también se construye una participación social afectiva, es decir, cómo determinamos nuestras relaciones para construir proceso político también a partir de nuestros afectos. Entonces los sentidos del lugar ahí es el determinante. Claro, ¿cuáles afectos? La solidaridad. Suena muy abstracto, pero el circuito económico y solidario viene de alguna manera también reflexionando un poco qué es la solidaridad y cómo entender la solidaridad de los convites comunitarios, por ejemplo. Entonces, la radicalización de los espacios nos plantea precisamente es como desde la participación social, seguimos profundizando en esas raíces con la tierra y el territorio y nos permite plantear unas experiencias muy interesantes en Pueblo Rico de cómo hemos venido construyendo desde ese proceso de participación social, hemos venido construyendo las consultas autónomas, hemos estado construyendo los cabildos comunitarios, los mandatos populares, esos mandatos digamos que aportan mucho a entender un poco el proceso del poder popular, y los planes de vida comunitarios, que esos son, me parece, fundamentales para hablar de la repolitización de los espacios que podrían de alguna manera alimentar los contraespacios en el sureste de Antioquia. Entonces digamos que lo que vemos es que, claro, el proceso político del cual lo que está planteando hoy en día, con esa apuesta de radicalización de los espacios, es reconocer las diferentes formas de dominación, que no solamente es el capitalismo, inclusive eso habla de que hay otras formas de cómo entender la reproducción de las injusticias en el espacio, o sea, el tema de género, raza, etc. Claro, a nivel del COA internamente se están generando ese tipo de discusiones sobre el tema del patriarcalismo, por ejemplo, el tema de ¿qué otro? De la etnicidad, ¿cierto? Con las comunidades indígenas y campesinas. Pero entonces digamos que ese es un elemento que me parece importante señalar de la radicalización de los espacios, es cómo seguirlo alimentando a partir de esa apuesta de reconocimiento territorial, entendiendo el reconocimiento del territorio, identificando los conflictos que lo afectan, pero también todas las potencialidades que se vienen construyendo y que nos permiten pues, construir nociones de riqueza en el territorio. Entonces digamos que todos estos elementos los voy incorporando dentro de las conclusiones para hacer esa distinción entre alternativas geográficas, espacios radicales y radicalización de los espacios, digamos que son complementarios y que pueden ser un aporte para entender el tema de los contraespacios como lo viene, bueno, lo que recoge el Lefebvre y los Lende. El tema de la Amboa Curiciayú, pues básicamente como también lo retomo en las conclusiones, ¿cierto? La Amboa Curiciayú, pues digamos que puede reflejar un poco la construcción política que tenemos en el sureste de Antioquia, que es una construcción política que parte de diferentes actores, ¿cierto? Especialmente de campesinos indígenas, de hombres, mujeres y niños. Pero digamos que la Amboa Curiciayú también nos plantea cómo las comunidades campesinas vienen apropiándose también de ciertos conceptos indígenas. Hoy en día los campesinos también se están pensando el tema de los sitios sagrados, no desde el conocimiento profundo mitológico de los indígenas, pero sí hay una apuesta de resignificar ciertos elementos en el territorio que nos permite hablar de sitios sagrados. Y como por ejemplo la agroecología es una forma coherente de proteger esos sitios sagrados, ¿cierto? Entonces digamos que hay unas prácticas que nos permitirían de alguna manera seguir alimentando parte de esos proyectos indígenas, pero digamos que lo que yo plantearía con el Amboa Curiciayú es lo que es el COA, es un interrelacionamiento entre experiencias indígenas y campesinas, y el Amboa Curiciayú nos motiva más a una invitación, ¿cierto? De pensar juntos para que construyamos cosas nuevas. Y ese pensar juntos también asigna esa pluralidad de cómo entonces nos pensamos diferentes elementos que son prioritarios para el proceso en el sureste de Antioquia, y que ese pensar juntos realmente nos puede dar caminos para entender
el tema de la justicia social en el sureste de Antioquia. Pues cuando yo hablo de la justicia social, lo que estoy planteando es que la justicia social tenemos que entenderla de las prácticas reales que la gente implementa en sus territorios. Lo que estamos viendo con las alternativas geográficas, con los espacios radicales, la radicalización de los espacios, es que se están definiendo unas nuevas relaciones no solamente entre actores humanos, sino también con los actores humanos. Principios como el tema de la sustentabilidad, el tema de principios de la solidaridad, del reconocimiento. Entonces digamos que estas apuestas, estas prácticas que tenemos actualmente, pues pueden ser una posibilidad muy importante para entender el tema de la justicia espacial en el sureste de Antioquia. También dentro de las conclusiones incorporo, digamos que los significados del poder popular, un poco en ese diálogo entre el proceso de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la Juventud Estudiantil Cristiana, con el proceso actual del COA. Pues anteriormente se hablaba de la educación popular mediante, digamos, la apuesta, no sé, de la corriente de Freire, pero digamos que actualmente también se ha venido haciendo un trabajo desde la educación popular ambiental y han emergido propuestas como los mandatos populares, ¿cierto? Entonces digamos que hablar de poder popular y mandatos populares ahí me genera un tipo de conexión muy interesante, y es cómo eso es producto de un proceso de participación dentro de los procesos organizativos. Listo, entonces aquí quisiera plantear cómo estas apuestas de poder popular también nos permiten generar resignificaciones, ¿cierto? El poder popular nos permite de alguna manera hacer más lecturas sobre el territorio, pero también plantear unas disputas por los usos del suelo y los usos del agua en el sureste de Antioquia. Inclusive dentro de las conclusiones introduje parte de las reflexiones que estamos dando ahora, que podrían aportar al análisis espacial, es la relación que hay entre el poder popular y el ordenamiento territorial. Es una de las discusiones que estamos dando ahora, porque precisamente entre el ordenamiento territorial se definen los usos del suelo y los usos del agua en los territorios que habitamos. Entonces, digamos que haré lectura un poco de esta definición de poder popular, nos dice aporta un poco a las inquietudes, y es que actualmente en el sureste de Antioquia han emergido con mayor claridad ciertas disputas por el ordenamiento territorial, disputas que ya reflejan un proceso político de prueba y resistencia, resultado de la estructuración y lucha política del COA para pensar en la política mediante los usos del espacio. Esta apuesta se constituye en un reto analítico y se ha definido una matriz para reflexionar y construir, a partir de la experiencia indígena campesinas, las formas de resignificar las figuras del ordenamiento territorial, los usos del suelo, los usos del agua, comprendiendo el proceso del poder popular en la definición de la participación social hacia la resignificación política, a la democratización y autodeterminación territorial en el sureste de Antioquia. Se ha planteado la necesidad de disputar el ordenamiento territorial desde las figuras municipales, para iniciar un proceso de resignificación en el caso del esquema de ordenamiento territorial. Estas propuestas, que están en socialización, reflexión y construcción con organizaciones sociales, consejos y alcaldías municipales, le apuestan a que se incorporen dentro del esquema de ordenamiento territorial en los diferentes municipios de incidencia del COA. Estas apuestas son producto y productores del poder popular, son construcciones y conquistas hechas por una comunidad en su vereda y en su territorio, fruto de los procesos de educación popular, de los pueblos ganados en huelga, reivindicaciones arrancadas por movilizaciones y marchas masivas, correspondiendo a un grave conciencia de organización. El poder popular se construye no tanto en la cantidad de conquistas que se obtienen, sino desde su significado y su construcción de identidad política y cultural, definiendo ciertas formas de autonomía, engrosando raíces de esperanza y resistencia, alimentando corrientes de vida nueva con que soñamos. Son definiciones que recogemos de Ignacio Cancún. El poder popular es memoria activa que nos pone en diálogo con la historia y se fortalece desde las conquistas sociales en la construcción de territorios sagrados para la vida. Se constituye en la fuerza que permite la resignificación del pensamiento, lenguajes y prácticas cotidianas en la definición de procesos políticos diversos construidos por campesinos, indígenas, mujeres, hombres y niños, consolidando agendas políticas para el relacionamiento armónico con la naturaleza. El poder popular se reconstruye desde los lineamientos del plan de vida comunitario, vinculándose a una antología de saberes, epistemologías situadas que se compromete a la construcción de políticas para la vida. Se constituyen combinaciones complejas y creativas al posicionar, legibilizar, legitimar, potenciar y movilizar prácticas y conceptos en su proceso de resignificación para la exigencia. El poder popular es un claro ejemplo de cómo se construye lo político desde los sentidos del lugar, construcciones políticas que emergen de individuos y comunidades a través de su experiencia,
memoria y proyectos de vida, se constituye un ejercicio permanente de reflexión y acción que define el porqué y el para qué de la participación social en la construcción de autodeterminación territorial. Desde el poder popular podemos pensar en la efectiva lucha por la justicia social a partir del reconocimiento y del respeto a la vida en sus múltiples expresiones. Implica construir acciones de violencia que atentan contra los cuerpos, las familias, las comunidades, las tierras, las aguas, los territorios, nuestras culturas y perspectivas de vida. Nos obliga a abordar nuestras historias y entender las causas de los conflictos que han desagrado a la humanidad de la madre tierra. La justicia social la conquistamos mediante el poder popular a partir de la construcción de políticas para la vida, emergentes de propuestas comunitarias que se definen desde nuestras perspectivas históricas actuales y futuras. La justicia social nace del principio de que la vida es sagrada, luchamos por una justicia social sagrada para la vida, con la cual se nos pueda garantizar el reconocimiento de sentidos y prácticas de vida para la autodeterminación territorial, la cual se construye desde nuestros sueños, sentimientos y expectativas para el buen vivir. Y eso está muy en conexión con los mapasueños que tenemos desde la experiencia de la SAC. Por este motivo podemos asociar el concepto de la justicia como lo plantea Ignacio Betancourt. La justicia social y la autonomía dejaron ver por fin la cara. En cualquiera de las casas había tinto, comida y compañerismo para quien llegara. Por eso es que ahora creo que la poesía, la literatura, las artes, las prácticas culturales de los pueblos y las regiones, de las formas alternativas de ver la vida, son un aire renovado para hacer política más creativa, más participativa, más próxima a las gentes y por lo tanto más edificante. ¿Cómo? Canalizando esa fuerza creadora hacia la comunidad, de modo que sea su propia cultura la que moviliza al pueblo. Entonces ya para finalizar, ya finalizo. ¿Eso es algo mínimo para redondear la idea? Sí, no, serían... Pero los anexos son de los anexos. De los anexos, claro, recogí las sugerencias que me hizo la profesora Marta y Vladimir. Fueron incorporados en el documento de la tesis. Evidentemente era necesario complementarlos para que la gente también tuviera la posibilidad de entender un poco lo que quería expresar con letras a partir de las imágenes. Y se complementan muy bien los testimonios, como los da Pastor Jaramillo, se complementan muy bien con estas imágenes que son un registro de memoria histórica muy importante para Puerto Rico. Hay muchas imágenes que son inéditas, no se conocían pues en las publicaciones que se han hecho, de tal manera pues que allí están incorporadas y que espero eso pueda alimentar un poco las lecturas a las personas que opten por leer este trabajo de investigación. Muchas gracias. Aplauso.